Audio Jungle. Audio Jungle. Continuamos con el quinto Congreso de Investigación de Lielos Álvarez. Estamos en el tribunal número 5, compuesto por la profesora María Peinado Rocamora, el profesor Joaquín Gómez Bastida y la que les habla, Clara Cea, que actúa como presidenta. Les pedimos que no aplaudan cuando termine la defensa del alumno, sino cuando concluya el debate con el tribunal. Va a exponer su trabajo la alumna Claudia Villa Pérez. El trabajo titula Divergencias glucémicas, un análisis comparativo de la respuesta de la insulina en personas con y sin diabetes, dirigido por Isabel Zamorano Lucas y Pedro Peinado Rocamora. Claudia, cuando vienes. La sangre es el combustible líquido que alimenta la máquina humana. Sin embargo, cuando algo falla dentro de nuestro organismo, tenemos un gran problema a resolver. Buenas tardes, por la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Divergencias glucémicas, un análisis comparativo de la respuesta de la insulina en personas con y sin diabetes, tutorizado por Isabel Lucas y Pedro Peinado Rocamora. En primer lugar, se presenta el índice con los diferentes apartados a tratar al largo de esta presentación. Comenzando con la justificación, la Organización Mundial de la Salud define diabetes como una enfermedad crónica causada por la insuficiente secreción de insulina por el páncreas. Asimismo, Pérez define la insulina como una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. Cabe destacar la importancia de esta, puesto que desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar la entrada de glucosa en las células. Asimismo, la Federación Internacional de Diabetes estima que en el año 1980 las personas afectadas por esta enfermedad rondaban los 108 millones. Sin embargo, según López, actualmente el número de personas afectadas por esta enfermedad ronda los 360 millones de personas y se prevé que esta cifra aumente hasta 552 millones de personas en el año 2030. Finalmente, el periódico CH Salud determina que una mala alimentación y el sedentarismo aumentan notablemente los casos de diabetes. Asimismo, estas personas diabéticas presentan un mayor riesgo de sufrir otras enfermedades asociadas, como pueden ser problemas cardíacos, ceguera. En cuanto a problemas y objetivos, el problema de investigación trata de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué repercusión los niveles de glucemia tienen la ingesta de determinados alimentos? Para responder a esta pregunta, se propusieron los siguientes objetivos. En primer lugar, un objetivo general, siendo este analizar la curva de glucemia provocada por la ingesta de diferentes alimentos. Asimismo, se propusieron dos objetivos específicos. El primero de ellos, conocer la evolución de la glucosa en los profesores y jóvenes de primero de bachillerato de IES de los Álvarez, tras ingerir determinados alimentos. Y el segundo de ellos, contrastar el efecto de la ingesta de alimentos entre diabéticos y no diabéticos. A continuación me dispongo a explicar el marco teórico. Este queda dividido en tres bloques. El primero de ellos, evolución histórica. Rivero determina que Areto de Capadocia fue el médico griego que empleó por primera vez el término diabetes para referirse a esta enfermedad. Sin embargo, no fue hasta 1679 cuando se realizó una descripción magistral de esta. Asimismo, apunta que en el año 1921 fue descubierta la insulina por Sir Frederick. Pasando ahora al segundo bloque del marco teórico, encontramos tipos de diabetes. Y la Federación Española de Diabetes clasifica estas en 5 tipos. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo MODY y diabetes tipo LADA. Por último, pasamos al tercer bloque del marco teórico, siendo este dulces y frutas en la diabetes. Según Zani, estas personas diabéticas deben ingerir alimentos ricos en fibras, así como alimentos de bajo índice glucémico, es decir, alimentos que son absorbidos lentamente por nuestro organismo, manteniendo los niveles de glucosa estables. El siguiente bloque con el que nos encontramos corresponde a la metodología. En primer lugar, en cuanto al diseño metodológico, este trabajo presenta un enfoque cuantitativo, un alcance explicativo, un carácter transversal y un método de toma de datos cuantitativo.
Pasando ahora con los instrumentos, encontramos dos principalmente. Un medidor de glucosa capilar de la marca Freestyle, así como un parche subcutáneo de la misma marca. La principal diferencia entre estos dos instrumentos radica en que para aquellas personas de la muestra no diabéticas usamos el primero de estos instrumentos, puesto que podíamos realizar las mediciones en sangre a través de una tira reactiva. Estas mediciones eran mediciones momentáneas, puesto que si queríamos saber la glucosa de estas personas 10 minutos más tarde deberíamos realizar otra medición. Sin embargo, para aquellas personas de la muestra que eran diabéticas, estas llevaban el parche subcutáneo, de manera que pudimos obtener un seguimiento continuo de la glucosa de estas, como se puede observar en estas imágenes. Pasando ahora con las fases de la investigación, se dividen en 4 principalmente. Una fase inicial, desde diciembre de 2022 a mayo de 2023. Un trabajo de campo, que detallaremos más profundamente a continuación. Una fase analítica, desde septiembre de 2023 a noviembre de 2023. Y por último, una fase final, desde diciembre de 2023 a febrero de 2024. En cuanto al trabajo de campo, se divide en 4 fases principalmente. La primera de ellas se desinfectaba la zona donde íbamos a realizar esta medición con alcohol. En segundo lugar, se realizaba la primera medida, siendo esta a las 10 de la mañana. En tercer lugar, se ingería el alimento, dependiendo del día. Y por último, estas mediciones se volvían a repetir en un rango de media hora. En total se tomaban 5 mediciones al día, entre intervalos de media hora entre cada uno de ellos. Se registraron un total de 385 mediciones, distribuidas entre los 34 participantes de la muestra. Esta muestra se divide a su vez en 3 grupos, siendo estos alumnos, profesores y diabéticos. Esta fase experimental se llevó a cabo durante 5 días en el mes de junio de 2023. Y los alimentos seleccionados fueron un donut, 2 donuts y un bocadillo respectivamente. Seguidamente nos adentramos con los resultados obtenidos. En primer lugar, se muestra la gráfica de la media entre diabéticos y alumnos tras la ingesta de un donut. Como se observa, la línea que corresponde con diabéticos está sombreada en rojo, incrementa en todo momento, de manera que ocurre totalmente lo contrario con la línea sombreada en azul correspondida a los alumnos. Este fenómeno se puede observar con mayor claridad en esta otra gráfica. Pasando ahora a la segunda gráfica, encontramos la media de igual forma entre diabéticos, alumnos y profesorado, pero esta vez tras la ingesta de 2 donuts. Como se puede observar, el comportamiento de los diabéticos sigue siendo el mismo, puesto que este incrementa en todo momento. Sin embargo, en este caso, la línea sombreada en color verde y la línea sombreada en color azul, correspondiente con la muestra no diabética, presentan un comportamiento similar. Ambos presentan un valor máximo de glucosa en el instante 1 hora y a partir de este momento la glucosa comienza a descender. También podemos observar ahora el efecto de la edad, puesto que en la línea sombreada de color verde correspondiente con los profesorados, el descenso de esta glucosa es más brusco, a diferencia de la línea sombreada en azul correspondiente con alumnos. Este fenómeno también se observa con mayor claridad en esta otra gráfica. Y por último encontramos la misma gráfica, pero esta vez tras la ingesta de un bocadillo. El comportamiento de los diabéticos sigue siendo totalmente el mismo y como observamos esta gráfica es muy similar a la de la ingesta tras los 2 donuts. La muestra no diabética sigue presentando un comportamiento similar, puesto que el valor máximo de glucosa se produce en el instante de 1 hora y a partir de ese momento comienza a descender. Sin embargo, como se observa, la variación media tras la ingesta de un bocadillo con el profesorado es bastante elevada. Eso también se debe a que este alimento contiene hidratos de carbono complejos. Por lo tanto, el papel de la insulina es más importante, puesto que cuando ingerimos hidratos de carbono complejos,
la insulina debe hacer un trabajo mayor. Por lo tanto, estos niveles elevados se van a mantener durante un largo periodo de tiempo en el cuerpo del diabético o de la persona. Por último, tras analizar esta gráfica de la variación de la glucosa en personas no diabéticas, se puede observar que tanto tras la ingesta de un donut como tras la ingesta de 2 donuts, la muestra acaba con niveles de glucosa inferiores a los iniciales, a diferencia de lo que ocurre con el bocadillo. Sin embargo, en los diabéticos, como ya hemos observado, estos acaban todos los días la experimentación con mayor cantidad de glucosa al final. Finalmente nos encontramos ante el último bloque de este trabajo. Este bloque de conclusiones trata de dar respuesta a los objetivos que se plantearon inicialmente, así como también a la pregunta de investigación. En cuanto al objetivo específico número 1, se concluye que la máxima variación de glucosa se produce tras la ingesta de un bocadillo y cuando transcurre 1 hora. Sin embargo, en el instante de 2 horas, la variación de glucosa en sangre es máxima cuando la ingesta son 2 donuts. Con respecto al objetivo específico número 2, se puede determinar que tras la ingesta del alimento se incrementa la glucosa en sangre, presentando valores máximos en el instante 1 hora. Y como ya hemos observado, la glucosa en sangre de los diabéticos se incrementa en todo momento. Pasando ahora al objetivo general, se establecen 3 conclusiones en relación a 3 pilares fundamentales: la cantidad, la edad y el tipo. En relación a la cantidad del mismo alimento afecta hasta sistemas endocrinos sanos, es decir, hasta aquellas personas de la muestra no diabéticas. En cuanto a la edad, se atisba un efecto de deterioro endocrino asociado a la edad. Y por último, los alimentos ricos en hidratos de carbono simples activan antes el sistema endocrino que los de hidratos de carbono complejos. Por último, tratamos de dar respuesta a la pregunta de investigación que se planteó al inicio de esta investigación. Se puede corroborar la normalidad de glucemia en personas sanas, puesto que, a pesar de la cantidad de azúcares que ingirieron, estas personas presentan unos valores de glucosa considerados como normales, entre un rango de 80 y 120. Además, presentan un sistema endocrino en perfecto estado, por lo que se llega a la conclusión de que estas personas tienen un buen funcionamiento de sus organismos. Asimismo, a pesar de que la mayor parte de la muestra presentó un comportamiento totalmente normal, una persona de ellas presentó un comportamiento anormal. Es lo que se conoce como potenciales diabéticos. Este comportamiento asocial viene estrechamente relacionado con los valores prediabéticos. Los valores prediabéticos son valores que para una persona aparentemente no diabética son demasiado elevados, puesto se llega a la conclusión de una posible aparición de diabetes. Por ejemplo, si se tratase de una persona de sexo femenino, podría desarrollar diabetes gestacional durante su embarazo. Por último, en cuanto a limitaciones y trabajos futuros, las limitaciones de mi trabajo fueron 3 principalmente: el número reducido de diabéticos en la muestra, no haber tenido respuesta por parte de expertos y, por último, la no elección de la muestra. Y en segundo lugar, en cuanto a trabajos futuros, encontramos 4 ampliaciones de este mismo trabajo, siendo estos, en primer lugar, con una mayor muestra de diabéticos; en segundo lugar, un mayor rigor en la determinación de la edad de la muestra; en tercer lugar, comparar con otros distintos tipos de alimentos, como ya sea frutas, alimentos integrales u otros, así como también determinación de niveles de glucemia en intervalos menores. Es decir, si nosotros realizamos las mediciones en unos intervalos de media hora, podrían realizarse en intervalos de 15 minutos. En cuanto a referencias, estas son algunas de las referencias en las que me he apoyado para la realización de mi trabajo. ¿Será la diabetes la nueva pandemia del siglo XXI? Por último, antes de ponerme a disposición del tribunal, me gustaría dar las gracias a mis tutores de proyecto, Isabel Zamorano
y Pedro Peinado, también coordinador de investigación, por apoyarme en estos 2 años de trabajo que no han sido nada fáciles, pero a la vez han sido muy satisfactorios, por no separarse de mí nunca y apoyarme siempre que han podido, a mis compañeros de clase, por estar siempre que lo necesitado, siempre que lo necesitado, sobre todo como mi profesora, a mi familia, por estar siempre que lo necesitado, por apoyarme en todo momento. Y por último me gustaría dedicar el trabajo a mi padre, puesto que él es una persona que lleva luchando contra esta enfermedad desde los 18 años y para mí es mi ejemplo a seguir. Ahora sí, me pongo esto. Venga, Claudia, tranquila, que has hecho lo más difícil. A continuación va a tener lugar un debate académico entre los miembros del tribunal y la alumna. Tiene la palabra una de las tutoras, Isabel Zamora. Bueno, Claudia, genial, has hecho muy bien, estupendamente. Ahora mismo tengo yo también una gran satisfacción de ver el resultado y que me gustaría destacar, como ella bien ha dicho, estas últimas semanas han sido un poco difíciles. Problemas médicos que han tenido alejadas del centro y has hecho un esfuerzo titánico esta última semana, incluso que siguiendo lo que te decíamos los tutores, tú has ido hacia adelante, querías exponer esta tarde porque es el momento de hacerlo. Te felicito por ello, ha sido genial, de verdad, estoy sumamente orgullosa. Bueno, Claudia, no seas orgulloso que me siento de ti y que era imposible que pusieras como lo has hecho. Es decir, esto yo no creo que se pueda repetir, porque con tantas dificultades, con un trabajo que había que avanzar al final, porque todos al final hemos hecho un sprint, lo que tú has hecho es de ser una héroe. Así que tú y tu familia podéis estar súper orgullosos de lo que has hecho, porque esto no es normal. Dicho eso, y yo estoy hinchado de llorar ya y no quiero llorar más, pero no me puedo reprimir recordar a Tino. De los 2 diabéticos que éramos en la muestra, él era uno y yo era otro. Cuando se hizo este experimento, fue pocos días antes de fallecer, y como siempre estaba dispuesto a todo, venía, iba, hizo todo lo que le pedimos desde el primer momento hasta el último, y me gustaría vaya también el homenaje nuestro, del centro, de nuestros compañeros, y sí que me gustaría que diese un aplauso a Tino también. Tiene la palabra la profesora María Peinado. Hola Claudia, yo quiero que me cuente un poco más acerca de ese comportamiento anormal que viste en una persona y qué fue lo que tenía diferente en cuanto al resto. Y luego, como dices que puede ser un potencial diabético, ¿crees que, por lo que has estado estudiando, que a través de dieta o deporte se podría llegar a evitar desarrollar la diabetes? Bien, este comportamiento normal se observaba sobre todo en las primeras mediciones de la mañana, puesto que el resto de personas que no éramos diabéticas llegábamos con unos valores de glucosa mucho menores a esa persona. Esto nos hacía pensar que esta persona en un futuro puede llegar a desarrollar esta enfermedad, ya que estos valores eran inviables para una persona que no era diabética de la muerte. Yo pienso que en un futuro, pues a lo mejor con dieta, podría sobrellevarlo un poco, pero pienso que si de verdad está destinada a padecer esta enfermedad, pues a lo mejor, como he dicho, en un futuro, si por ejemplo se tratase de una persona de sexo femenino,
sí que podría llegar a desarrollar esta enfermedad durante el embarazo e incluso podría seguir. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Joaquín Gómez Bastida. Hola Claudia. ¿Por alguna razón escogiste los alimentos para analizar en tu muestra el donut o el bocadillo por alguna razón en concreto o por qué fue? Los alimentos fueron seleccionados un poco al azar, pero también queremos tratar con alimentos tanto dulces como no dulces. Por ello pensamos en alimentos, en el caso de alimentos dulces, que contuviesen grandes cantidades de azúcar y al contrario en alimentos que no fuesen dulces, pues como por ejemplo fuese el pan, ya que estas personas diabéticas también comentaron que para ellos el pan es algo que pueden tomar en muy poca cantidad. Entonces por ello escogimos estos alimentos. Sí, porque una de las cosas que estaba cuando leí tu trabajo y he visto ahora en la presentación, me ha sorprendido el comportamiento en las gráficas con un alimento que todos entendemos que puede tener muchísimo azúcar, como puede ser un donut, y luego resulta que el pan es un alimento que al final causa casi los mismos efectos. Y ninguno entendemos que el pan pueda llevar glucosa o algún azúcar Es que añadido. por inercia llegamos a pensar que los alimentos dulces como los donuts pueden llegar a incrementar más la glucosa, pero realmente no es así. Bueno, Claudia, a mí me ha gustado mucho en la parte del marco teórico cómo detalla la evolución histórica cómo se van descubriendo diferentes aspectos de la enfermedad hasta que la tenemos más o menos controlada, ¿no? Ahora mismo, y la gestionamos bien. Entonces, en esa parte te felicito porque me ha gustado mucho cómo la has descrito. Yo te quería preguntar porque en las figuras 11 y 12 de tu trabajo, que son las de la reacción cuando los dos diabéticos cuando se toman el donut, y tienen comportamientos totalmente opuestos. Entonces, ¿eso qué explicación me puedes dar? Para esto, la explicación es que cada persona tiene un comportamiento totalmente diferente, así como también los diabéticos, su sistema endocrino puede funcionar de una manera o de otra. Entonces, a pesar de ser diabéticos, pues la glucosa puede subir de una manera diferente a cada uno de ellos. Vale, ok. Y otra cosita pequeña. En las limitaciones has puesto la no elección de la muestra. Sí. La no elección de la muestra se debe a que cuando nosotros realizamos esta experimentación la llevamos a cabo durante el mes de junio, entonces tuvimos que seleccionar los profesores un poco al azar, los profesores que estaban disponibles en ese momento en el centro y pues también se prestaron a ayudarnos con la... ¿Hubieses elegido otras muestras? A ver, con la muestra que tenemos, los resultados han sido un tanto lo que esperábamos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nos hubiese gustado tener el mismo número de personas en la muestra, tanto de alumnos como de profesores. Vale, muchas gracias. Pues tienes un minuto si quieres para añadir algo más. No. ¿No? Bueno, pues entonces el nombre de... Audio Jungle.